20 de enero del 2026, capítulo 1295 al otro lado del micrófono, y hoy traigo malas noticias que en realidad no es que sean muy graves ni afecten al podcasting en general, pero sí que lo hacen a mi podcast. Y oye, quizás esta experiencia pueda ayudarnos a todos si alguna vez nos ocurre algo parecido. Dejadme que ponga la intro y os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, arranca una nueva entrega de este metapodcast diario llamado Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y cada día comparto todo lo que me rodea del mundo del audio y el podcasting desde EOB Productora. Noticias, eventos, recomendaciones, en fin. Vamos con una nueva entrega. El pasado martes día 13 tuve un error garrafal a la hora de publicar el episodio de ese día. Os cuento. Como sabréis, y si no os lo cuento ahora mismo, yo preparo los 5 episodios de cada semana en bloque. O sea, si todo va según lo previsto y tengo el tiempo normal y el calendario va todo bien en cuanto a toda esta preparación, edito los 5 guiones de golpe, hago una sola grabación de mi locución, monto los 5 episodios con esa locución, preparo las notas de todos ellos, creo las carátulas y las descripciones de las imágenes, los mensajes para las redes sociales y programo esas 5 entregas. Todo de golpe. Con este proceso, digamos que lo tengo así ya formalizado y me es mucho más cómodo porque luego ya todo esto pues va saliendo publicado y los voy acomodando y editando en la web y distribuyendo, mientras por otro lado, en la sombra, voy preparando otros 5 nuevos capítulos y así semana a semana hasta llegar el verano cuando finaliza la temporada. En todo este proceso, que a mí personalmente me sirve para no vivir con el agua al cuello si tengo algún percance durante mi semana, durante mi vida personal, pues a veces cometo errores, ¿no? Como todo hijo de vecino, ¿qué le vamos a hacer? Yo os confieso que no soy perfecto. Si grabas 10 o 20 episodios al año, pues quizás cometas un error en uno de estos episodios y se nota una vez al año. O quizás no, y ojo, lleves años y años sin que te ocurra ningún percance. Pero ya te digo yo que en algún momento, tarde o temprano, te pasará. ¿Qué pasa? Que si grabas 200 episodios cada año, pues estas posibilidades de equivocarte aumentan y claro, pues al llevar todo un proceso yo solo, yo mismo, pues además de otros tantos podcasts para clientes, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo siento mucho, no volverá a ocurrir, pero prefiero cometer errores en mi propio proyecto personal que en el de los clientes de EOB Productora, que al fin y al cabo ellos me dan de comer, y un error allí pues puede significar, oye, cobrar o no cobrar. Entonces, bueno, llamadme raro, que aunque intento hacer un buen trabajo en este podcast, a veces ocurren cosas. ¿Qué fue lo que me pasó en este martes 13 de enero? Que recuerdo esta fecha muy concretamente porque el compañero Tiflo Digitales me avisó del error haciendo referencia precisamente a esa coincidencia, a los fatídicos martes y 13 que digamos que traen mal augurio, con el refrán martes y 13 ni te cases ni te embarques ni publiques nuevos episodios de tu podcast. Pero bueno, nada, un error realmente muy tonto a la hora de programar los episodios, porque había confundido los propios audios de orden y aunque los títulos, las descripciones e imágenes estaban correctamente puestas, el audio no era el que correspondía a ese día de la semana, a ese martes día 13 de enero. Si el audio del día 13 era el del día 14, pues claro, era todo un poco lioso y ese martes día 13 publiqué el audio del miércoles o del jueves, ya no sé. Pero bueno, el del martes no, porque varias personas me avisaron desde primerísima hora, lo cual agradezco infinito, de verdad, no sabéis el orgullo que es para mí equivocarme y que me aviséis. O sea, saber que realmente hay gente al otro lado del micrófono que no solamente escucha el capítulo antes incluso de las 7 de la mañana y que me escribe porque ha pasado algo raro, es de verdad lo mejor que te puede pasar cuando haces podcast. Esto vale su peso en oro. ¿Por qué? Porque es un síntoma de fidelidad que ojalá tuvieran todos los podcasts, porque mira que he cometido errores así no tan graves a lo mejor en otros asuntos de otros clientes y allí a veces nadie se ha dado cuenta, lo he corregido sin problema y aquí no ha pasado nada. Nadie me ha dicho nada y esto pues es un poco triste porque es un síntoma de que realmente no le importa a nadie y aunque lo hayan descubierto no te lo dicen
o que no lo han detectado, digamos, a primera hora. Pero claro, aquí estoy hablando de un podcast diario que publica a las 6 de la mañana y a eso de las 6 y poquito, 6 y media, antes de las 7 de la mañana, ya fuisteis varios quien me avisasteis. Y rápidamente yo lo cambié y bueno, pues oye, ha afectado a varias personas, pero bueno, de todo esto no es de lo que quería hablaros hoy. Esto era simplemente para llegar al kit de la cuestión que me ha hecho grabar este episodio que estáis escuchando hoy. Y es el hecho de que gracias a este error he descubierto que hay otros podcasts usando la carátula de mi proyecto, que yo al menos tenga constancia, al menos hay 2 en Spotify. Veréis, a los pocos minutos de cambiar el audio, pues fui avisando a todas aquellas personas que me habían dado ese toque de atención porque me había confundido, ¿no? Y bueno, pues les quería comunicar que gracias, que ya estaba corregido todo y que se esperasen unos minutos para volver a darle al play y ahora sí poder descargar el nuevo audio de manera correcta. Entre todos ellos, Sune, el creador de Nación Podcast y del podcast Quiero Ser Podcaster. Él, que me había escuchado a través de la aplicación Pocket Cast, lo tenía en esa aplicación o en esa plataforma ahí medio cacheado, ¿no? Y me decía que por más que le daba al play, no conseguía descargar el nuevo episodio y me dijo que bueno, que iba a probar en otro sitio, ¿no? Y se fue a Spotify a ver si conseguía disfrutar del audio corregido y de escuchar la versión buena correspondiente a este martes día 13. Y a la hora de buscar el nombre de mi podcast en Spotify había encontrado algo extraño. Extraño por no decir de otra manera, y voy a decir insultos que me voy a ahorrar. No. Al buscar al otro lado del micrófono en Spotify había encontrado otros 2 podcasts con el mismo nombre. Y bueno, esto, pues oye, es inevitable. Yo reconozco que ni tengo el nombre registrado en ningún sitio, porque el nombre de este proyecto no puedo registrarlo para decir que es mío, ¿no? O de mi propiedad. Y yo no sé si incluso podría, porque es una expresión bastante común, que seguramente hayáis escuchado decenas o centenas de veces la expresión al otro lado del micrófono, estas 5 palabras. Y además estas 5 palabras no es que sean un nombre inventado, incluso hay artículos, bueno, digamos que no sé si incluso podría adueñarme, entre comillas, de esa expresión como una marca y que luego esto me valdría solamente para reclamarlo encima en territorio español. Y pues, es un poco difícil registrar esto como una marca comercial o algo de mi propiedad, porque es una expresión, bueno, en fin. Y además estos podcasts, los 2 otros podcasts llamados al otro lado del micrófono, por lo que he escuchado, creo que son de origen mexicano. Pero bueno, esto de que te copien el nombre es prácticamente inevitable porque, bueno, ya digo que ¿quién le va a decir a otra persona? No puedes usar esto, que además es una expresión, que además es algo bastante común y si encima no lo has registrado como marca o como nombre comercial, pues es algo que tienes que asumir. Eso yo lo tengo claro y sabía que era algo inevitable porque me ha pasado con otros proyectos y que, bueno, pues a menos que pues registres una web o algo que lo registres el primero, pues en algo que se trata de una expresión así, pues ¿quién te dice que no pueden poner otro podcast llamado con el mismo nombre? Es que es prácticamente inevitable. Pero bueno, otra cosa muy distinta es que hagan lo mismo con el logo o nombre de EOB Productora, que eso sí que lo tengo registrado y aquí es donde tenemos que gritar un uy de manual porque vamos a ir a otro punto parecido pero un poquito más polémico. Ya digo, al otro lado del micrófono no lo tengo registrado, ni como nombre comercial, ni como marca, ni nada. EOB Productora sí que lo tengo registrado, con logo, con marca comercial, con EOB Productora, recordemos. Y el caso es que lo que le había llamado más la atención a Sune no era encontrar estos 2 proyectos que se llamaban igual que el mío, algo que, bueno, pues puede ocurrir. Yo creo que esto lo tenemos claro todo, ¿no? No sería el único podcast que se llama igual que otros. Lo que sí que le llamó la atención es que encima habían utilizado el mismo logo que tengo yo en mi podcast. Y claro, esto se llaman igual, pero te roban el logo. Esto ya es un poquito más peliagudo.
Con el nombre, como decía, pues no hay mucho que hacer, ¿no? A menos que lo tenga registrado y aún así, al tratarse de una frase tan utilizada coloquialmente como es al otro lado del micrófono, pues es casi inevitable. Pero con el tema del logo, esto ya es coger algo que no es tuyo. Algo por lo que yo encima he pagado. Es un trabajo que yo he encargado, para lo cual me he gastado un dinero. En este caso le he pagado a Antonio Poveda, queridísimo Antonio Poveda, y que encima lo he hecho gracias a vuestras aportaciones en Ko-fi hace unos cuantos años. Y aquí no está el verdadero problema. Que ya es un problema, ¿eh? Porque el nombre, bueno, es de todos, pero el logo no. El logo yo he pagado por él. Ojo, a mí me lo han diseñado en base a unas características y unas exigencias que yo le he indicado al diseñador. Pero lo más grave de todo esto es que en ambos casos han modificado la imagen para recortar justo el trocito donde aparece mi nombre y una breve descripción del podcast. Vamos, que han cogido la parte superior, la han cortado ahí un poquito. Y encima esto lo han empeorado porque en una de ellas, en uno de estos casos, en una de estas imágenes, han dejado el faldón donde sí que aparece el logo de EOB Productora. Que esto yo no sé si incluso sería denunciable por el uso indebido de marca, porque aquí mi marca sí que está registrada y bueno, a ver, no me voy a meter en papeleos. Pues lo que sí que voy a hacer es intentar hacer que lo retiren o que les den un toque en Spotify o que les obliguen a cambiar ese logo. Ya no digo borrar el podcast, porque el tema del nombre ahí no puedo hacer nada, ¿no? Yo sé que esto es mucho más difícil, pero hombre, en el logo, que encima están utilizando algo registrado de manera legal y que encima lo modifiquen, pues hombre, eso ya no, ahí no me da la gana. Ya es que recorten el logo por el cual yo he pagado, ya es grave. Pero si encima, en un proyecto que no es de EOB Productora, incluyen la marca de EOB Productora, aquí, ojo, si nos ponemos a nivel legal puede ser un problema. Que seguramente estos proyectos, si no lo están, yo creo que están a punto de estar abandonados, porque solamente tienen 1 y 2 episodios respectivamente. Y, a ver, no es que me ocasionen algo perjudicial, ¿no? Porque, bueno, mi podcast no es que sea algo mega famoso, ni que tenga millones de descargas, pero sí que yo tengo 1.300 episodios, sí que me llevo trabajando cierta reputación a lo largo de unos años y que narices, que como os decía, pues yo he pagado por ese logo. Y, hombre, a mí me molesta que alguien se aproveche de algo por lo cual yo he pagado y es algo que realmente es mío. Entonces, bueno, yo quiero hacer esta reclamación, ya no tanto porque lo retiren o no, porque estos podcasts seguramente las personas que los han realizado yo creo que los tienen ahí muertos de risa, no les prestan atención porque hace años, 1 o 2 años que no publican y ya digo que solamente han puesto 1 y 2 episodios, pero yo quiero hacer esta reclamación por investigar un poco cómo reclamar que me hayan robado el logo para que la gente no se confunda y sobre todo para contaros la experiencia si realmente me funciona y bueno, cómo podemos actuar si le ocurre a alguien más, ¿no? Ya digo, lo del tema del nombre pues es un poco más esto, pero el tema del logo, pues hombre, ya me toca un poquito más la moral. Recuerdo que en Spreaker me pasó algo parecido, no igual, pero sí que alguien cogió el feed de este podcast y lo publicó, lo enganchó allí como un nuevo podcast, cosa que era totalmente ridícula porque Spreaker es el propio hosting donde se aloja este proyecto y claro, en cuanto abrí un ticket y se lo dije a los técnicos de la plataforma, siendo encima yo cliente suyo de pago, pues claro, tardaron nada, cuestión de horas en eliminarlo porque además de ser algo con lo que reprobar a esta persona, pues para ellos era un mal gasto de recursos, porque claro, tenían un podcast duplicado que encima estaba molestando a uno de los clientes que les estaba pagando. Y era como, bueno, a ver, vamos a ver, ¿quién ha hecho esto? Es porque, en fin, lo que no sé es cómo, no sé dónde cogería el feed para que no le pidiera el email de confirmación, pero bueno, que esto ya, mira, ¿ves? Ahí os he dado una pista de cómo solucionar esto, al menos en Spreaker. Hablas con ellos, les abres un ticket, le dices, oiga, alguien ha publicado en su plataforma un feed que no le pertenece. Por favor, comprueben que este feed me pertenece a mí y eliminen a esta otra persona o a este otro proyecto. Y así fue. En este caso, pues no sé si Spotify hará algo, porque
He intentado ponerme en contacto a través de estas personas mediante feed, pero porque en el feed sí que podemos ver un email de contacto, pero como no tienen feed abierto, solamente están publicados en Spotify y no tengo manera de hacerles llegar ningún correo, que quería hacerlo por las buenas, por así decirlo. Bueno, pues lo haré a través de Spotify y oye, pues así, con lo que me digan, ya tendré excusa para grabar una nueva entrega en otro nuevo episodio y contaros el proceso de cómo ha ido. Y bueno, pues otra muesca más en mi revólver como creador y productor de podcast, otra batallita que recordar dentro de unos años en una nueva entrega de Arqueología Podcastera, si es que merece la pena ser contada y ver cómo acaba todo esto. Para terminar, aquí os diría el típico claim que siempre digo al final de que voy a dejaros 2 enlaces a estos 2 podcasts de los que hablaros hoy, pero creo que no va a merecer la pena, ni los voy a indicar en las notas del episodio, ni van a aparecer en la web del proyecto, que es al otro lado del micrófono.com, que personalmente yo sí que tengo registrada, sí que me pertenece y que está funcionando, y aquí no me van a pillar. Nadie va a poder quitarme al otro lado del micrófono.com. En esta web, que utilizo diariamente y de que me ocupo de cuidar para tenerla disponible, pues gracias a esto podéis consultar allí todos los episodios anteriores de este proyecto original y genuino creado por Jorge Marín desde EOB Productora, en el que además podéis participar en la comunidad que está activa y muy activa en Telegram, gracias al enlace al otro lado del micrófono.com/Telegram o t.me/ al otro lado del micrófono, que también tengo a mi disposición, y también el canal de WhatsApp. Y por si esto fuera poco, podéis suscribiros, que me atraganto, a la newsletter de EOB Productora, marca registrada, recordemos, y además colaborar con este Metapodcast diario, ya sea con una aportación directa a través de la plataforma Ko-fi o mediante un patrocinio. Apoyos y patrocinios que hacen que este proyecto haya podido pagar a un diseñador para tener su propia carátula y tener una identidad visual propia, por la que estoy muy orgulloso y que me ha hecho detectar, o que mejor dicho le haya hecho a Sune detectar que la han capturado sin ningún tipo de permiso para otros proyectos que nada tienen que ver con este. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.